Inmediatamente pues comparto la pantalla. Bien, no sé, ustedes entraron al aula virtual. Entraron al aula virtual hoy. ¿Mm? No. Bueno, yo no he abierto esta unidad, pero la voy a abrir ahora, sí. Porque no quería que se presionaran con todas estas actividades. ¿Cómo van en las actividades, las últimas 5 unidades? Bien. Mostrar esta semana. Entonces, ¿cómo van con la práctica? Bien. Bien, por aquí. Bien, bien. Al Ok, menos de mi bien. parte, yo Entonces, mañana voy a comenzar. sí, bien. Entonces, miren, ya ayer, entonces entramos, desde ayer, ¿no? Desde la semana pasada, en la unidad 3, esta unidad 4, pues se refiere a los macros. Utilizando grabadora fue que lo hicimos. Bien. Ayer terminamos la práctica, ¿verdad? Ya veo que Samaria subió ya su práctica de la unidad 5, que es el lenguaje Visual Basic por Application. Bien. Y vi que Samaria la subió, déjame ver si otros la han subido. Sí, solamente Samaria la subió y ya se la corregí. Lo hizo muy bien ella. Espero también que ustedes se animen. Bien, entonces miren, en esta semana vamos a seguir ya la unidad 6, que sería la última unidad. Esta unidad tiene 2 ejercicios. Vamos a ver, como lo dice la unidad, funciones en VBA y UDF. ¿Qué quiere decir UDF? Funciones declaradas por el usuario. Por el usuario. Bien, entró Samaria. Samaria, ¿me escucha? Entonces vamos a ver esto. Funciones VBA. Vamos a seguir trabajando con el Visual Basic for Application. Y ya eh, el último día que veo que la mayoría ha tirado como que tanteó el jueves. Y me voy a decidir por el jueves. ¿Qué dicen? Lo veo bien. Ok, el jueves sí, Yo porque igual. eh, eh, los viernes son, y tú lo sabes, Amaria, que está presente. Los viernes son, la gente no le gusta entrar, quizás porque no sé si tiene clase en la universidad, el último día. Entonces lo voy a dejar para el jueves para por lo menos que esté la mayoría y entonces poder evaluar esto, poder, ustedes que me puedan evaluar a mí, poder evaluar la formación. Bien, entonces lo hago oficial aquí mismo. Ojalá que los que vean el diferido, pues nuestra última clase lo vamos a dejar para el próximo jueves. El jueves sería, mañana estamos a 1-2, el jueves 2 de diciembre. Bien, ahí entonces concluiríamos con la última actividad de esta unidad y estaría abierto esto. Yo lo puse hasta el domingo 5, lo he movido hasta el domingo 5 para que así el domingo yo tener todas, poder tener un tiempo para corregir todo lo que ustedes suban. Y en dado caso, me voy al extremo y lo llevaría en dado caso al día 8 porque acuérdense que el 9 tenemos que haber, todo el mundo, yo tengo que mandar ese reporte el 9. Entonces no me gustaría extenderlo hasta el 9 porque yo tengo que corregir, tengo que bajar eh, el, el control de nota que me lo tira la misma, el aula virtual, depurar cierta columna y depurar todo esto. Y ese informe lo van a requerir el 9, por eso yo no lo voy a dejar hasta el 9, porque ese día yo tengo que dar ese informe. Bien, entonces lo puse hasta el domingo, en dado caso de que si alguien quiera un día o dos extras, me lo movería hasta el 7 o hasta el 8.
para que me diera tiempo entonces corregir. Por eso es la situación. Bien. Entonces, nuestro próximo encuentro oficialmente lo pongo para el jueves a las 7 y durará una hora también. No podemos pasar más de ahí porque así mismo son los encuentros. Bien, entonces vamos a iniciar aquí. Vemos la función en BBA. Vamos a continuar con el BBA. Te felicitaba a ti, Samaria, porque vi que la única que ha subido la práctica de la unidad 5 completa y salió muy... Eres tú, ya la corregí, no sé si tú te diste cuenta, que fue la de los Gracias, formularios. maestro. Sí, la de los formularios se te hizo fácil a ti. Supuse que fue fácil para ti porque sé que eres del área. Y yo creo que tú has manejado el Visual Basic. ¿A ti te dieron Visual Basic o no? Cierto, sí, cierto, maestro. Fue Ah, el primer sí, lenguaje que no. me dieron a Ah, conocer. bueno, sí. Entonces se te dieron el primer lenguaje de programación, que es un lenguaje orientado a objetos. Y tú sabes, cuando yo te estoy diciendo que es un lenguaje orientado a objetos, pues tú entenderás. Lo vi así y vi, mira, y muy lindo tu formulario y todo, o sea, excelentemente bien. Digo, como me dijiste que era del área, yo dije, bueno, Samaria es un pan comido para ella esa práctica. Bien, te resultó fácil, ¿no es verdad, Samaria? Sí, maestro. Fue bueno Por, recordar. ok, le resultó fácil, hago entender a los otros, porque Samaria tiene la competencia, señores. Cuando uno tiene la competencia y le están evaluando con esa competencia, imagínense, uno está en las aguas de uno. Pero es nada, pero muy linda tu práctica, Samaria, y ya está, por lo menos ya lo que te quedaría es la práctica de esta última unidad. Bien, entonces en esta última unidad continuamos con funciones de VBA, de Visual Basic, y para el jueves entonces cerraríamos con las funciones UDF, User Declared Function, o sea, las funciones declaradas por el usuario. Entendemos que Excel tiene muchas funciones. Para ser un poquito más exacto, aquí tanto de esas funciones en las que Excel me permite son para el 2019, Excel tiene alrededor de más de 900 funciones disponibles para el usuario, pero entonces también yo puedo crear funciones, pero a través del VBA. O sea, si hay una que no me cubre, por ejemplo, ya tiene mucha matemática. Yo a cada rato estoy haciendo funciones porque yo soy del área de matemática y tecnología y algunas veces hay algunas funciones que yo hago fórmulas, ¿no? La necesito fórmula, pues la dejo ahí, la integro con código de VBA, que ustedes verán el jueves, y la tengo ahí, la utilizo cuando la necesito, declarada por mí. Eso es lo que vamos también a ver en esa competencia. Bien. Eh, Le decía que aquí está el material, la guía unidad 6. Seguimos trabajando con la continuación de la función en BBA y VDF, la declarada por el usuario. Bien, aquí está el material. Ese material es bastante... Fíjense que aquí, una de esas funciones que yo le mandé, ustedes pudieron abrir su blog de notas que le mandé. Mira, que es ese entero que convierte una expresión en un dato de tipo entero. Bien, que lo utilizamos en la del formulario. No sé si se dieron. Digo, Samaria, tú que la trabajaste, tuviste que utilizamos esa. Bien, entonces aquí todo este material es bueno que ustedes por lo menos lo chequen. Muy interesante, explícito en lo que vamos a hacer. Bien, bien, entonces vámonos también. Bueno, vámonos al... Bien, ok. Aquí está el foro. Ah, miren otra cosa. Yo creo que el foro de cierre del curso, ese sí lo va a tener que llenar porque yo creo que yo le puse un valor. O sea, que tengan pendiente, déjenme ver aquí.
en calificación. Ok, sí, míralo ahí, tiene un valor de 10 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de la práctica, de la práctica que van a entregar en esta unidad, el forro de cierre hay que realizarlo, porque tiene un valor de 10 puntos. Bien, a la práctica yo le puse 45 y 45. Entonces, ¿qué? Sí, déjame ver aquí. Vamos a ver. No he enviado a nadie. A los 55. 35, bien. Déjenme ver algo, porque yo le puse un valor de... Déjame ver, configuración de calificación. Ok, vamos a ver. Ok, sí, mírenlo ahí. La primera actividad, ¿verdad?, de este módulo son 50. La segunda, que son las funciones declaradas por usuario, 40. Y un forro de cierre de 10 minutos. O sea, para acumular los 100 puntos aquí, van a tener que llenar el forro de cierre. Bien, entonces, en el foro de cierre, yo le pido algo que ustedes van a responder en base a eso. Bien, miren, vamos a ver. Para que dice aquí, estimado participante, hemos llegado a la semana final de esta formación de ser avanzado. Es el momento entonces de expresar nuestra valoración sobre el cumplimiento de los propósitos y expectativas que en un principio nos planteamos. Además, en este espacio podrá contarnos la experiencia vivida en el trayecto de la misma, de esta formación. Gracias, bien, eso, en base a esto, a esta consigna que tiene el foro, van a tener que responder, ¿entendido? Y hay que hacerlo, es obligatorio porque tiene un valor de 10 puntos. Bien, entonces vamos a iniciar con el ejercicio. Yo lo descargué, aquí lo tengo. Bien, mírenlo aquí, dice el presente ejercicio consta de 5 hojas, incluido esta. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces aquí dice en la primera, realizar el macro indicado en una hoja, unir cadena de texto. Para esto yo también tengo una diapositiva. Bien, entonces mírenla aquí, una de las funciones de cadena de texto. Dice la función de cadena en VBA, Visual Basic for Application, sirven para manipular las cadenas de texto en Visual Basic. Estas funciones también son conocidas como funciones de texto en Visual Basic. La cadena de texto son empleadas en Visual Basic por medio del tipo de dato string, el cual vimos en la unidad pasada. Vimos que string es para cuando yo quiero un texto. Si declaro una variable string, una variable integer, que entera, double, una variable binaria también. O sea, cuando yo trabajo con la función o esa para hacer cadenas de texto. Dice, existen varias funciones en VBA que podemos utilizar para manipular cadenas de texto. A continuación, revisaremos algunas de estas funciones de VBA y observaremos el resultado de cada una de ellas. Bien, entonces vamos a trabajar con esa string porque aquí en unir cadena, incluso cuando yo paso por aquí, ese sería el primer punto, realizar el macro indicado en la hoja, unir cadena de texto. Bien, aquí yo lo tengo, mírenlo aquí. A través de un botón, miren Command Button 1 y un clic, pues nosotros vamos a pegar. Yo le tengo por aquí esos códigos VBA. Ustedes también van a hacer como hicimos con el formulario, que además van a tomar el blog de notas, van a hacer su botón y le van a pegar ese botón, ese código que se lo voy a hacer llegar por WhatsApp, por el grupo. Y eso va a generar el macro que indica esta hoja de cálculo, que es utilizar
eh, la, el- la cadena de texto que es string. Bien, miren aquí, aquí yo lo tengo, dice dimensioname una palabra que se llama cadena 1 como texto, cadena de texto. Aquí estamos utilizando string y otra palabra que se llama cadena 2 como texto también. Entonces en cadena 1 yo voy a alojar el texto en el entre comillas hola, y en la cadena 2 voy a alojar o a guardar la palabra mundo, y a través de un Mexibot voy a unirle a las dos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le dé al botón que me va a ejecutar esta macro, pues va a salir en un mensaje de texto o un mensaje parecido al que ya hemos utilizado anteriormente. De esta forma, bien, ahí está la ilustración. Entonces vamos a hacer, lo primero que ustedes van a hacer es, ¿verdad? Vamos a desarrollador. En desarrollador nos vamos aquí a insertar y vamos a tomar el botón de comando para el control de ActiveX. Le doy aquí. Recuérdense que es un objeto, ese objeto tiene propiedad, que la puedo manipular, clic derecho, propiedades. Aquí le voy a poner, ¿verdad? Le vamos a poner string, como la función que estamos utilizando aquí en la propiedad caption. Ahí yo le cambio el nombre y le voy a poner string, en la cadena, porque esa es la que vamos a usar. Puedo en font cambiar el tamaño. Recuérdense que ya hemos explorado esta ventana de propiedad para el objeto que es el botón de comando, en negrita y 12, y la dejo en MB, okay, en Calibri. Me gusta la Tahoma. Puedo cambiar el tipo de letra. Me ver si veo la Tahoma por ahí. Tahoma, ok. En negrita y 12, ok. Aquí también puedo cambiar el backcolor, el color del botón. El sistema paleta, me muevo a paleta y esta, ok. Ya entonces, incluso, déjeme decirle algo. Existen algunos iconos para BBA. Puedo googlear. Dame ver iconos para BBA Excel. Mírenlo aquí. Hay un sinnúmero de iconos que yo puedo descargar y incrustarlo. Dame ver. Y incrustarlo en los botones con la propiedad picture o picture, ¿no? Hay un sinnúmero de iconos. También eso me da la facilidad, pero hay un sinnúmero de iconos que yo puedo ser BBA, puedo poner a ver si me da algo parecido a cadena, como estamos utilizando string. Bueno, está bien, entonces yo puedo incrustar algo. Déjame ver si puedo esto como es cadena. Ya buscan el enlace, ¿verdad? Déjame ver si puedo. Miren, algunos se venden, señores, para que ustedes vean. Eso es los programadores. Yo lo que quiero que ustedes existan que hay un sinnúmero de iconos. Déjame ver si eso los programadores que lo descargan bien. Déjame ponerle iconos gratuitos BBA porque esto me lo están cobrando. Oye, ¿cómo están estos? Iconos para BBA gratuito. Aquí sí, bien, que eso se vende, señores. Déjame ver si pongo cadena. Todo esto es, señores, un mundo de creatividad. Déjame descargar, déjame ver. A ver si me lo deja descargar. Vamos a probar. Descargar aquí.
Bueno. Ok, mire, ellos me están pidiendo que me registre, pero ustedes saben que existe icono esto, ¿no? Esta programación. Vamos a dejarlo ahí porque eso es cuando usted necesita un icono como imprimir, que no diga impresión ahí, sino que muestre la impresora. Cuando un icono como tanto de estos iconos aquí, eso uno lo puede incrustar. Bien. Entonces vamos al código. Yo le decía que el código, yo lo tengo aquí, que se lo voy a enviar. Voy a copiar de aquí, ¿verdad? Y estamos trabajando con el de cadena. Copio. Y aquí me voy clic derecho, ver código. Y ahí donde dice Private Zoom, ¿verdad? El botón de comando 1, a través de la acción clic, voy a pegar mi código VBA, ahí está. Dimensioname una palabra cadena 1 como string, cadena 2 como string. A cadena 1 le almaceno la palabra hora, entre comillas, y al cadena 2 le almaceno la palabra mundo, entre comillas. Entonces, a través de un mensaje, me va a unir cadena 1 Y, la Y es ampersand, para unir cadena 2 y termino a través de un clic. Con esto cierro y pruebo aquí, quito el modo de diseño y le doy aquí. Ahí está, bien, mírenlo ahí que a través de un Messi-Bo dice hola mundo, pero veo que me lo puso aquí. Reviso la programación porque ahí está bien. Ok, bien, ya mire, ya con este termino aquí. Con este ya estoy haciendo el primer la primera programación es la de unirlo. Miren qué sencillo es. Vámonos a las instrucciones, vámonos con la número 2. Dice realizar la función indicada en la hoja función len. ¿Para qué? Ya entendí que era para cadenas, es para hacer dimensiones, para cuando voy a trabajar con texto. Vámonos con la función len en el VBA, que lo tengo por aquí. Dice la función len nos ayuda a conocer la longitud de una cadena de texto. Ella lo que me va a decir los caracteres que tienen, incluyendo los espacios. Me va a decir la cantidad de texto que contiene una frase, una palabra, un texto. Bien, la cantidad de caracteres que conforman una cadena. La función len contará cada uno de los caracteres de la cadena y regresará un número. Ella lo que hace es contar el número de letras que tiene, incluyendo espacio, y ella te regresa la cantidad de caracteres. Bien, entonces vámonos aquí, vamos a utilizar aquí en función len, vamos de nuevo a insertar de nuevo el botoncito, el botón aquí. Bien, las propiedades vamos a cambiarla. En caso le voy a poner la función que estamos trabajando, que es len por color. Ya decía Bor, Santa Roma 12, ok, ahí está. Y cambio el color del botón. Bien, ahora le voy a asignar el macro, que lo tengo por aquí. Ahora piense que lo tengo aquí pequeño. Dimensioname la cadena, una palabra llevada a cadena como texto. Y ahora yo voy a alojar dentro de esa palabra cadena, de esa variable o la mundo, entre comillas, ¿verdad? Y a través de un Messi-Bo voy a emitir la cantidad de caracteres. ¿Cuánto tiene
Hola mundo caracteres. Bueno, empiezo 1, H, 2, O, 3, L, A4, el espacio 5, M6, U7, N8, D9 y O10. Debe tirarme 10 que tiene esa palabra. Entonces vamos a copiarlo. Control C. Y vamos aquí a asignárselo en el código. Inmediatamente copio aquí. Bien. Puedo correrlo desde aquí para que ustedes vean que está. Y mírenlo ahí. Él dice que esa palabra, hola mundo, tiene 10 caracteres. Bien. Puedo cambiar el texto si quiero saber todo. En vez de hola mundo pongo una frase más larga para que ustedes vean que se puede. Puedo cambiar a bienvenido al curso de Excel avanzado. Sí, miren, pues esa frase puedo correrlo aquí mismo y esa frase tiene 37 caracteres, incluyendo los espacios en blanco. Ok, entonces recuérdense que lo vamos a dejar con hola mundo. Hola mundo, porque así lo manda él. Cierro esto y aquí está. Hola mundo. Bien. Con 10. Eso lo van a dejar ahí. Vámonos con la próxima en las instrucciones. Aquí debe ser 3, 4 y 5 y 6. Entonces aquí en la 3 realiza la función indicada en la hoja función integer string. Eso es lo que quiere decir. Vamos aquí a ver qué nos quiere decir esta función. Bien, entonces la función instr o integer string devuelve la posición de un carácter dentro de la cadena. Supongamos que quiero encontrar la posición de la letra M dentro de la cadena que contiene el valor hora mundo. Por ejemplo, lo que quiere decir esta función string, ella lo que va a tirar un entero de la cadena donde yo le diga. Por ejemplo, si yo quiero que me tira la posición donde está M, ella me va a contar los caracteres, incluyendo el paso en los espacios en blanco, y me va a tirar dónde está ese carácter. Supongamos que ahí debe ser en la 6, 1, 2, 3, 4, 5 con el espacio y 6. Bien. Dice que es importante resaltar que la función str es sensible a la mayúscula y minúscula. Observe cómo es especificado buscar la letra M. O sea, fíjense que si le pongo la M minúscula no la va a encontrar porque aquí está en mayúscula. O sea, ella es sensible a los caracteres tanto en minúscula como en mayúscula. Entonces, vamos a hacer ese macro que está aquí, está en esta hoja. Bien, aquí lo pongo. Vamos a hacer el botón. Vamos a la propiedad de ese botón. En Caption vamos a poner lo que la función que estamos instr. Aquí voy a poner esta coma, ball y 2. De nuevo vámonos con el color del botón. Bien, y vamos clic derecho, ver código. Aquí vamos a poner el que tenemos aquí. Aquí lo que yo estoy mandando es din cadena, una variable llamada cadena, como me la va a hacer texto. Esa cadena le voy a alojar la frase hola mundo.
y a través de un Meshable que me diga el carácter M mayúscula donde se encuentra. Copio aquí y lo llevo aquí y le pegar. Bien, ahí está, lo puedo correr aquí mismo y me dice que la M está en la posición 6, como yo le dije. Bien, ahí tengo mi macro. Activo. Ok, bien, ahí está. Bien, ahí ya entonces tengo el macro que me pide para esa hoja. Vámonos para la instrucción 4, que es realiza la función indicada en la hoja función operador lógico A. Entonces vamos aquí, vamos a utilizar eso mismo aquí. Entonces vamos a ver. Bien, hay un... yo le tenía aquí una. Ok, vamos a ver aquí. Déjame ver. Operadores lógicos en BBA. Bien, ¿cuáles son esos operadores? Los operadores lógicos más comunes en BBA son AND, que I, y OR, que O. Cada uno de estos operadores es de mucha utilidad para evaluar condiciones y tomar decisiones adecuadas sobre el código que será ejecutado. El operador lógico AND y el operador lógico es el operador lógico que nos ayuda a forzar un cumplimiento de dos condiciones. O sea, esos operadores lógicos son parecidos al conectivo. No sé si ustedes en su bachillerato trabajaron con tabla de verdad. ¿Se acuerdan de la conjunción? Que une dos proposiciones utilizando la I. Hoy es martes y mañana miércoles. Hay dos condiciones ahí. Para ella ser verdadera, las dos condiciones tienen que ser verdaderas. De lo contrario, una de ellas que no sea verdadera, pues resulta falso. Entonces, ese operador trabaja como en la tabla de verdad como la conjunción. Dice que, mírenlo ahí, traducimos como I, de manera que para ejecutar un bloque de código se debe cumplir la condición 1 y la condición 2. Eso es lo que dice, que si ese operador lógico está entre dos condiciones, para poder ejecutarse, tiene que cumplirse con la condición 1 y con la condición 2. Aquí yo le tengo un ejemplo. Yo tengo una de aquí. Tengo una llamada, pero acuérdense que estoy en clase. Entonces, miren, aquí ustedes van a ver unas operaciones o unos códigos o sentencias llamadas if, ¿verdad? No sé si se acuerdan ustedes, if, no sé si ustedes se acuerdan de la función sí, ¿se acuerdan? La función sí. Sí, ¿Alguien trabaja? Sí, Sí, ¿verdad? maestro. Ok, la sí, función en sí. matemática que uno más la usa. Sí, la función sí, pero también aquí en Excel tú Sí, puedes, yo lo o he visto sea, en si algún yo momento tengo como para aquí, condicionar algo. ajá, bien, ella la misma, lo único que como función trabaja en este entorno, pero como eh, para código BBA ella trabaja como I. O sea, como el sí, no el sí afirmativo de sí, sino si esto, entonces lo otro. Bien, entonces, por ejemplo, para recordar, eh, por ejemplo, si yo tengo un parcial, para recordar esa función, cómo trabajábamos con ella en este entorno de ser parcial y final. Bien, entonces, ¿qué? Si un parcial, por ejemplo, yo tengo que 20,
y el final tengo, no sé, 50. Esos dos van a sumar 70, por tanto el, el estudiante o la persona en la que tenga va a hacer el. Entonces ahí nosotros trabajamos con ella. Sí, habría mi parcial, ¿no? En la prueba lógica. Pruebo ella, ¿no? ¿Verdad? Pruebo, ¿verdad? Si es igual o mayor o igual, ¿verdad? Puedo decir ella, prueba lógica, si es mayor o igual, mayor o igual a 20, ¿qué quiere decir eso? Que supongamos que sea que él haya sacado 30, ¿no? O sea, el parcial vale 30 y un mínimo para pasarlo sería, vamos a ver, la mitad, ¿no? La 15, que es mayor o igual a 15, y puedo hacer otra vez otra condición. Si ahí entro, ven, yo estoy haciendo y mido ahora el final, y el final tiene que ser mayor o igual a, no sé, y vale 100 el final, mayor o igual a 50, ¿ven? Aquí. Entonces aquí puedo, ahí sí que sería entre doble comillas, aprobado. Cierro la comilla, de lo contrario, podría reprobado. Tengo esas dos condiciones. Reprobado. Bien, así trabajábamos. Ok, aprobado. ¿Verdad? En el dado caso, ok, vamos a ver si él sacó 10 en el final. Reprobado. Y así trabajábamos con esa función condicional. Porque una función que la tiene internamente Excel para que el usuario la pueda crear bien. Entonces aquí, lo que yo estoy poniendo aquí, fíjense esta sentencia, aquí, si no la tengo en un rango en la celda 1 que me evalúe que es mayor de 70 y ahí lo estoy uniendo en la celda B2 es mayor de 70, entonces esto es sí, entonces hazme esto. De lo contrario, ven, ella tiene esta sentencia ahí tiene 3 elementos. Si se cumple esto, entonces se cumple esto, bien. Ahora, de lo contrario, si esa no se cumple, te va a hacer esta. Bien, así trabaja esta función y termina con un end para decirle a BBA que él terminó ahí, bien, que ese bucle se cerró ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como aquí, bueno, aquí voy a quitar esto. Yo estoy utilizando, mírenlo aquí, la celda, aquí yo lo tengo ahí, la celda B1. Pues déjenme bajar esto un poquito aquí. B1, en la B1 yo voy a poner aquí, fíjense que tiene que ser mayor que 70, yo pongo 75. Vamos a poner 75. Y en la B1, bien, y en la B2, pongamos que tiene que ser mayor que 70 también. Yo voy a poner 80, ¿bien? 89 puse. Entonces, evalúame en la que la B4 va a salir aquí. Si esto dos es cierto, que salga aprobado. Si una de las dos es incierta, entonces me va a salir reprobado. Bien, acuérdense que aquí lo estoy trabajando con sí, pero aquí lo voy a trabajar con código PBA. Bien, entonces lo tengo por aquí. Piensen, es ahí, programando el botón. Con esta me tiene que salir ahí, como las dos están por encima del parámetro que pida, que es mayor que 70, y mayor que 70 me va a salir de aprobado. Y después la voy a poner, que una se cumpla y no, para que ustedes vean que da reprobado. Vamos entonces a insertar el botón. Y aquí vamos, propiedades. Recuerden que estamos trabajando con
con AND en un bucle de la AND B, aquí, la fuente. Voy a pedir Tahoma de nuevo, me gusta la Tahoma a mí, ok. Bien, y el color. Bien, aquí está el código, el que tengo aquí, que también se lo voy a hacer suplir, lo copio, que ya se lo expliqué. Se lo voy a asignar al botón en ver código. Y aquí lo pego bien. Ok. Ahí está. Vamos a cerrar. Y vamos a poner el marco. Aquí le doy. Miren en esa celda, la B4. Dame ponerla con un color diferente. Ahí está. Mírenlo. Ahí está aprobado. Bien, salió aprobado. ¿Por qué? Porque las dos condiciones están por encima del parámetro que se está pidiendo, que es mayor que 70. Vamos a poner una 50. Vamos a ver entonces. Está reprobado. Bien, sí. Incluso puedo poner esto hasta más interesante con un formato condicional. Que es igual a. Cuando sea igual a aprobado, yo le voy a pedir que sea formato personalizado, que sea negrita y azul cuando sea aprobado. Y más colores, un azul intenso. Ok, aceptar bien. Y aceptar. Y voy a pedir otro que cuando sea reprobado sea en rojo reprobado. Bien. Negrita y el color rojo. Aceptar bien y aceptar bien. Aquí está. Vamos a ver. Ahí. Recuérdense, aquí me lo tiro porque hay una de las condiciones que no se da, pero si yo saco 80 y evalúo de nuevo está ahí bien. O sea que se está dando las condiciones. Ahí yo lo estoy utilizando, lo estoy uniendo con el conectivo AND, que deben darse las dos condiciones para ella ser verdadera. Si hay una de las condiciones que no se da, pues ella va a ser falso. Bien, entonces aquí no solamente estamos evaluando el conectivo AND, sino estamos evaluando if, que es el condicional. Si estas dos condiciones se dan, entonces ame esto. De lo contrario, si una de las dos no se dan, entonces ame lo otro. Bien, y termino con él. Así trabaja este conectivo. Vamos a ver el OR, que es diferente al AL, porque el OR es O. Y entonces, ¿qué quiere decir O? Ese conectivo, el I, se tienen que dar las dos condiciones para ser verdadero. El O OR, con uno de ellos, de los dos que se dé verdadero. O sea, el OR trabaja entonces como el conectivo de la proposición en la tabla de verdad, en el lenguaje formal. Ese trabaja como la disyunción, que la disyunción dice, para ella ser falsa, eh, una de las dos de la OR tiene que ser falsa, ¿entendido? Con una de las dos que sea falsa, ella es falsa. ¿Se entiende? No sé si se entiende. Vamos a cambiar entonces esto con el, con el OR para que ustedes vean el código. Aquí en AND vamos a cambiar el OR. Entonces, ¿qué es? Entonces, si esta es verdadera y esta es falsa, entonces como quiere él va a ser verdadero. Bien, porque con una que sea verdadera, ella es verdadera. Bien. No sé si me doy a entender. Vamos a ver, aquí está. Miren aquí. Vamos a ver.
Ven, entonces esta es falsa, pero esta es verdadera. Con una que ella tenga verdadera, ella es verdadera. Ahora, para ser falsa, las dos, tiene que ser las dos falsas. O sea, todas las proposiciones tienen que ser falsas. En este caso es falso. Ahí ven. Pero con una que sea, ella es verdadera. No sé si vieron la diferencia entre entre an y or. Bien. Pero nosotros vamos a trabajar con an. Yo le quería que ustedes vieran, entonces debo corregirlo. El profesor va a trabajar con an. Bien. Okay. Dice ahí es reprobado. Aquí. Bien. Vámonos entonces. Bueno, hasta ahí es que llega. Yo quería, yo le puse un extra aquí, que es a trabajar con una que de fecha, que la tenía aquí también. Fecha y hora en BBA, los valores de la fecha y hora en BBA pueden ser manipulados de diversas maneras. En esta ocasión aprenderemos cómo obtener el año, mes y día en BBA. Bien, en el año, mes y día, mírenlo aquí a través de esta función llamada fecha actual, como una, yo dimensiono en la, acuérdense que ahorita se dimensionó con string. Ahora estamos dimensionando con date, que es la que le corresponde a fecha y hora. Bien, aquí yo le estoy diciendo, almacéname en algo, en una frase que se llama fecha actual como un dato de fecha y hora. Y así mismo como hora actual, entonces fecha actual, le asigno la función day y en hora actual en la función now. Bien, también, y me lo va a tirar en un Mexipo, fecha actual y hora. También se acuerdan que hay funciones de fecha y hora. Por ejemplo, por supuesto que yo lo tengo en español. Por ejemplo, si yo le digo now, si tuviese el software en inglés, pero hoy cierro y abro paréntesis, ella no tiene argumento y le doy a enter. Y es lo que me está tirando la fecha de hoy. ¿Ven? Eso también nosotros podemos hacerlo utilizando VBA. Hay funciones de fecha y hora. También hay aquí, yo voy a fecha y hora, miren ahí toda esa función, día laborable y todo. Pero hay una función, señores, que hablando de esa función, que Excel la tiene intrínseca y la tiene que ni está aquí. Déjame ver si no está. Fecha y mes. Es, ¿por qué él no la tiene interna? Miren, uno la busca y es y fecha. Porque esa función la tomó Excel. Yo no sé si ustedes se acuerdan de algunas hojas de cálculo que hubo antes de Excel. La primera hoja de cálculo que hubo en los años 70 fue VisiCalc. Estoy hablando un poquito de historia, bien, de hoja de cálculo. Esta hoja, miren ahí. Pues bueno, aquí lo dice. A ver en qué año fue. En los años 78. Yo creo que muchos de ustedes ni habían nacido. Bien, entonces en el 78, miren la imagen de la primera hoja de cálculo que es VisiCalc. Bien, miren cómo era monocromada. No todo el mundo, eso, acuérdense que en el 78 aquí ni había, eso en los países desarrollados que se trabaja con esa hoja de cálculo. Bien, esa fue la primera hoja de cálculo. Luego, después de esa, y miren en qué máquina venía. En una, el primero eran en máquinas de la monocromática, yo no sé. Eso debe estar en el Museo de Historia, ¿verdad? Esas máquinas así. Luego de eso surgieron, porque se vio que la hoja de cálculo era bastante
interesante. Y esto lo desarrolló, VisiCalc la desarrolló un ingeniero y se la vendió a Apple. Bien, VisiCalc fue desarrollada por Daniel Bricklin, uno que está metido en Bricklin. Bien, ese fue, desarrolló la hoja de cálculo, mírenla ahí. Daniel Bricklin, bien. Dan Bricklin, ese fue el que desarrolló esa primera hoja de cálculo. Era un matemático, por supuesto, porque él tomó el parámetro de la matriz. No sé, el que ha dado matemática ha visto los arreglos en matrices. Él tomó eso y la llevó a ese un arreglo de matrices de fila y columna. Bien, en la matriz sería columna y fila. Él la llevó fila y columna. Y miren, a ese invento él le sacó dinero porque él se la vendió a Apple. Y Apple, la primera computadora que tiró Apple fue la Apple 1, y él tenía el atractivo de que tenía la hoja de cálculo VisiCalc. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas empresas desarrolladas vieron factible esa hoja de cálculo. ¿Y qué quise decir? Porque era una hoja que se podía sumar, restar, multiplicar, dividir las operaciones, ¿verdad?, que lleva las hojas de cálculo. Entonces ellos vieron que podían llevar sus sistemas contables, esas máquinas, o sea, esas empresas podían llevar. Entonces la gente muchas veces compró la máquina no por en sí de la máquina, sino por la aplicación que venía incluida, y entonces le dio cabida a muchas de ellas que se vendieron. Bien, y eso fue un gran negocio. Como eso fue un gran negocio, después vino otra hoja llamada Lotus, no sé si alguien se acuerda. Después de VisiCalc vinieron otras más, pero una de las más famosas, porque esta llegó en los 80, 90, hasta los 90, el Lotus 123. No sé si han visto, hablaron de esa. Miren aquí, ya un poquito más moderna que VisiCalc. Y incluso estas son las que esta hoja de cálculo introduce, son los gráficos, el gráfico de columna, barra y pastel. Y se vendió mucho también y desplazó a VisiCalc, porque acuérdense que la competencia en esos 70, 80, década de 70, 80 y 90 era entre Apple y la IBM. Después fue que surgió Microsoft y la IBM entonces compró a una compañía, y entonces compitió con VisiCalc, con la máquina de Apple, que tenía la VisiCalc, y la IBM, que antes era una marca situada, ¿no?, en el nivel mundial, muy buena. Yo creo que nosotros llegamos a ver nosotros llegamos a ver en este país primera IBM que una máquina Apple. Bien. Y entonces desplaza a VisiCalc y esta se vende más. Bien, entonces entra en la década del principio de los 90, entra lo que es Microsoft y desplaza toda esa hoja de cálculo. Incluso hay otra que se llamó, para hacer competencia a esta se llamaba, recuérdense, Lotus 123, había una que se llamaba 4. 4, ya es 4 hoja de cálculo. Bien, porque, miren, hay 4. Porque entonces el 4 era la estrategia mercadológica para desplazar 1, 2, 3, 4. Entonces esto también era otra hoja de cálculo. Miren aquí, 4 Pro. Bien, es interesante este mundo de las hojas de cálculo. Yo le decía que, retomando todo eso, porque le hice ese paréntesis, hay una función que Excel la tomó de un Lotus, un 2.3, y la tiene calladita. Y no tienen ni en los manuales de ellos. Ahora, esa función, ¿qué pasa? Que uno sabe que está ahí porque yo tengo que ser sincero, yo hice un bachillerato técnico en informática
y yo terminé como en el 97, 98, no me acuerdo por ahí. Y allá las máquinas eran IBM, y IBM pues tenía esa hoja de cálculo, era el Lotus 123. Entonces esa función es esta, miren, entre dos fechas, por ejemplo hoy, entre el primero de, nada, el primero de enero, es para usted, eh, primero de enero del 2000, ¿verdad? 21 hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha de hoy, que lo puedo poner por la función hoy. Y yo quiero ver hoy, ¿verdad? Déjame ver si le doy el mismo formato. Ok, bien. Si yo quiero saber cuántos días transcurrieron entre eso, entonces lo puedo hacer con esa función llamada si fecha. Ven, si yo le abro un paréntesis, ella ni parámetros tiene. Entonces, eso porque, y usted busca esa función y no está en ningún manual, porque ya la tomaron de Lotus y para no ser objeto de una demanda, pues la tienen calladita. Y entonces, yo tomo la primera fecha, mi separador, la segunda fecha. Bien. Y si yo lo quiero, ok, y aquí está. Ok, aquí tengo que ponerles como quiero que me lo dé en día, entre paréntesis, día. Quiero que me lo dé en día. Bien. ¿Cuántos días han transcurrido? Me está dando. Espérate que no. Que hice esto malo. Eso le pasa a alguno. Ok, ahí sí. Miren cuántos días han transcurrido del 1 de enero del 2021 a los 333. Bien, si lo quiero si lo quiero, 333 días. Si lo quiero que me lo diga en meses, yo puedo ponerle así fecha, abro paréntesis, la primera fecha, ¿verdad? Separador, la segunda fecha, y lo quiero en meses. En meses sería con M, más. Ok, ahí está bien. Han transcurrido 10 meses, bien. O sea, para que ustedes vean que esa no la va a encontrar, sino que ya la tiene. Eso es para medir el tiempo que ha transcurrido entre una fecha y otra. Bien. Yo le decía eh, que esa función está interna y no lo tienen los manuales, sino que está ahí. La gente que trabajaron en Lotus sabe que está ahí y la utiliza. Pero es interesante porque si entre dos fechas, por ejemplo, si usted entró, alguien me puede decir cuándo nació para calcularle el tiempo con ella. 8 13 de de mayo de marzo. 1997. ¿Cómo es? Ok, 8 de mayo, espérate aquí, yo creo 8. Aquí en mayo es 5. Aquí lo tiene al revés, 8 del 97. Bien, ok, ahí, ok. Sí, y aquí vamos a poner de nuevo hoy, que me la da la de hoy. Bien, abrí. Yo le voy a calcular el tiempo. Ok, entonces vamos a ver. Yo voy a calcular, déjame entrar una línea aquí. Espérense, déjame mover esto para acá. Mover el dato aquí. Okay. Aquí yo le voy a calcular los días, los meses y años. Ok. Entonces aquí yo hago con ella, si fecha, abro paréntesis, cojo la primera fecha, separador. Digo separador porque en algunos puede ser coma, en otros puede ser punto y coma, pero tomo la segunda fecha. Ok, vamos a fijarla también.
La voy a fijar con F4 para cuando arrastre y fijarla con F4, ok. Aquí yo quiero los días, entre comillas, de, ¿bien? Ok, entonces mira, entre esa fecha y esa fecha lo que hay es 8.972 días. Vamos a arrastrarla y vamos a pedir los meses y vamos a pedir los años, bien. Aquí en vez de meses, en vez de ponerle D, le voy a poner M para que me tire los meses. Bien, han sido 294 meses. Vamos a ver los años. Ahí los años es con Y. Ok, ahí son 24 años. Tú tienes 24 años, ¿verdad? La que persona que dice. Bien, pero también tiene 24 años esa persona o no. ¿Eh? Sí, Ah, ok, bien. Entonces, sí, 24 años. mira, aquí te lo está tirando. Aquí es, si esos 24 lo quiere llevar meses, son 294 meses. Si esos 294 meses lo quiere llevar al día, han transcurrido, tú tienes de vida 8.972 días de nacido. Bien, entonces, pero también puedo hacer otra combinación. ¿Cuál sería la otra combinación? Si fecha, abro paréntesis, tomo la primera fecha, porque tú cumpliste los 24 años fue en mayo y ya han transcurrido meses. Entonces voy a ser más exacto con tu fecha. Porque ya tú tienes 24, pero tú tienes varios ya meses que lo cumpliste. Entonces, vamos a tomar la segunda fecha. Aquí vamos a poner la combinación. La combinación MD. Digo entre MD para que me dé los días. A ver. Ok. Déjame ver los días. Vamos, ok. Y aquí vamos a, bueno, aquí lo puedo arrastrar. Bien. Y aquí la combinación YM, YM. Ok, entonces míralo aquí. Te digo ahí, tú tienes 24 años, 6 meses y 22 días de nacido. Porque si tú cuentas que tú cumpliste el 8 de mayo, ahí se hizo los 24. Han transcurrido 6 meses después de mayo, déjame ver. Cumpliste los 24. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre son 6 meses, bien. Y desde tu cumpleaños, que fue el día 8, al 30 de mayo han transcurrido 22 días. Exactamente tú tienes 24 años, 6 meses y 22 días de nacido. Bien, piensa lo importante que esta fecha. Bien, pero hacemos el paréntesis y yo le decía que yo tengo también aquí una que es de fecha y hora. Vamos a hacerla aquí para que un mensaje de texto. Vamos a insertar el botón y aquí recuérdense propiedades. Le voy a poner fecha y hora. La voy a utilizar en BB, ¿verdad? Vamos a color y voy a poner esto en font, fuente, negrita 12. Vamos a dejar esta Roma. Ok, bien, ahí está. Vamos entonces aquí ver código y vamos a pegarle esto, código BBA. Estamos utilizando el 3. Ok, aquí le doy aquí y puedo cerrar. Ya aquí corro el macro. Ahí está, miren ahí un mensaje, un message box. Me está dando el día de hoy y la hora. Bien, la hora que tiene mi máquina, no es que sea la hora porque son las 8:07. Bien, ahí está, bien.
Bien, entonces con esto hemos concluido. Este sería el del ejercicio. Aquí están todos. Vimos como a través de botones estamos haciendo la tarea. Ok. Y aquí pues sabemos que aquí, recuérdense si yo cambio esto aquí. Bien, y eso ustedes lo van a guardar en formato para macro, habilitado para macro, y lo suben a aquí. Bien, el jueves, que lo tomamos el jueves, vamos a darlo ya, vamos a entrar a lo que es el UDF, bien, las funciones declaradas por el usuario. Bien, le voy a mandar por el grupo, blog de notas en donde tiene todos esos macros que ustedes a través de los botones lo van a hacer. Bien, yo le decía ahora para tener un control. Recuérdense que a mí me gusta internamente de pasar la lista de lo que tuvieron presente. Bien, ¿quiénes estuvieron presentes hoy? Hoy es 30. Samaria Martínez, 17. 17. Albert Lebron. Sí, 17. Denme un segundito. El 22. El 22 es Albert. 22. ¿Quién más? ¿O solamente usted? Stefan. ¿Quién? Stephanie. Sí, Stephanie siempre. Ella siempre está. Bien. Ahí está. Bien. Ok. Hoy estamos a 30. Déjame ponerle aquí 11. 30. Bien. Ok. Bien, entonces nada. Con esto ya ustedes saben que nos vamos a reunir el jueves ya para finalizar, decir lo último que falta y, y evaluar esta formación. Bien. Déjame dejar de compartir. Bien. Y nada, déjame dejar de grabar también.